¿Cómo evidenciamos cumplimiento con esta norma? Pues con informes de auditoría puntuales sobre procesos de gobierno concretos, que pueden ser revisiones relacionadas con temas de promoción de la ética y valores en la organización, ¿no? De la promoción del desempeño eficaz, es decir, de ver cómo la organización está organizada para delegar autoridades y asumir responsabilidades, ¿no? Y hacer la rendición de cuentas, ¿no? Bueno, ahí está, y rendición de cuentas, etcétera, ¿no? O sea, trabajos concretos relacionados con lo que es gestión de gobierno, ¿no? Es procesos de gobierno, ¿no? Y también podría darse con un informe, ¿recuerdan los informes de opiniones globales? Bueno, un informe sobre el gobierno corporativo de manera general, ¿no? Que esté basado en revisiones de aseguramiento y consulta específicos en estos temas de procesos de gobierno, ¿no? Muy bien. Luego viene la norma 2120, que está relacionada con la gestión de riesgos, ¿no? Nos dice que la actividad de auditoría interna debe evaluar la eficacia y contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos, ¿no? Pues, ¿cómo se evidencia esto? Con las evaluaciones de riesgos realizadas por la auditoría interna y sus recomendaciones, ¿no? En realidad, el eje sobre el que se desarrolla el trabajo de auditoría interna es los riesgos, ¿no? Los riesgos relevantes y emergentes relevantes que pueden mover la aguja de la organización, ¿no? Y dado que todo el trabajo de auditoría interna gira en torno a poder evaluar esos riesgos a partir de cómo se realizan cómo se hacen las cosas en la organización, ¿no? Entonces, la evidencia de los trabajos y evaluaciones de riesgos y recomendaciones respecto a los riesgos que se hacen es la evidencia de que atendemos a esta norma, ¿no? O sea, decimos evaluaciones de riesgos realizadas por auditoría interna y sus recomendaciones en los informes de auditoría interna, ¿no? Muy bien, la norma 2130 nos habla sobre control, ¿no? Dice, la actividad de auditoría interna debe asistir a la organización en el mantenimiento de controles efectivos mediante la evaluación de eficacia y eficiencia de los mismos y promoviendo la mejora continua, ¿no? ¿Cómo evidenciamos esto? Bueno, en realidad todos estos procesos de gobierno es un poco más, son las cosas más macro, ¿no? Dense cuenta, son las cosas más macro que tienen que ver con la ética, con la organización, ¿no? De la estructura, la delegación de autoridades, ¿no? La rendición de cuentas, ¿no? Las políticas generales sobre personal, ¿no? Y luego bajamos a un nivel y llegamos a la gestión de riesgos y los sistemas de control y controles están íntimamente relacionados, ¿no? Entonces, ¿cómo evidenciamos esta norma relacionada con control? Pues con las evaluaciones y pruebas de los controles, ¿no? Y que se tienen establecidos para mitigar o gestionar los riesgos de la organización, ¿no? Y eso se evidencia en los papeles de trabajo, ¿no? En las conclusiones de los papeles de trabajo, ¿no? Esa es la forma de evidenciar el cumplimiento con esta norma. Muy bien. Ahora vamos a ver la serie de normas relacionadas con la planificación del trabajo, consideraciones sobre planificación, objetivos del trabajo, programa de trabajo. Pero antes de entrar a esta norma, a este tercer grupo de normas, ¿no? Me gustaría dar un tiempo para que ustedes puedan revisar lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna consulta, la realicen, ¿no? Tomémonos un par de minutos, si así lo consideran. Yo estoy aquí y tomémonos 2 minutos y revisemos, veamos, hagamos comentarios, hagamos preguntas de lo que no nos quede claro, ¿sí? Tomémonos estos 2 minutos.
Bien, adelante. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganlo en este momento. Pueden realizar sus preguntas vía chat como también vía micrófono. En la parte izquierda superior hay un icono que indica levantar la mano. Hacen clic, me llega una notificación y yo les habilito el micrófono. Sí, es importante que si tienen alguna duda, por favor, revísenlo, porque como estamos viendo norma tras norma tras norma, puede ser un poco tedioso, ¿no? Entonces, hagamos un pequeño corte, veamos, oye, todo comprendido hasta acá, genial, entonces seguimos para adelante. No, tenemos alguna pequeña duda, aclarémosla, ¿no? Estamos a la espera de sus preguntas. Pueden hacerlo por chat como también por micrófono. A todas las personas que están en plataforma. Tengo este mensaje de conexión de red lenta. A ver, voy a verificar el modem. Muy bien. Bueno, si no hay consultas, pues todo bien, todo está Doctor Francisco, claro, ¿no? Igual aquí sí. tenemos preguntas. Sí. Ah, ya, genial. Miguel Ángel pregunta, cuando una empresa inicia operaciones, ¿cuáles serían los controles recomendables? Relacionados con qué, Miguel Ángel? Bueno, mientras nos vas respondiendo, cuando una empresa empieza operaciones, eh, pues es interesante, ¿no? Tu pregunta, ¿cuáles son los controles? Recuerda que los controles siempre tienen que responder a los riesgos, ¿no? No debemos poner controles por poner controles, o porque digamos, hay controles típicos que toda empresa debe tener, entonces, o porque tengo de mi experiencia una batería de controles que son tipo, ¿no? Cuando en cualquier momento de la vida de una empresa se enfrenta a retos distintos, ¿no? Entonces, en ese momento, como ya sea como auditor, ¿no? O como facilitador de algún proceso de control, de gestión de riesgos de una organización, lo que tú tienes que ver es en este momento, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos específicos de la organización en este momento? ¿Cuáles son las actividades medulares en este momento? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que en este momento tengo, ¿no? Cuando empiezan operaciones, pues el riesgo principal, por lo general, el objetivo principal es que empiece, ¿no? La organización, que empiece a operar, que empiece a funcionar, que empiece a hacerse conocida, que empiece a tener clientes, ¿no? Que pueda tener las espaldas para poder operar, capital de trabajo, qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese momento específico, cuáles son los objetivos, qué es lo que las actividades específicas que se está haciendo y cuáles serían los riesgos que no me permitan lograr esos objetivos, ¿no? Con las actividades que estoy haciendo. Entonces, tengo que identificar esos riesgos para poder saber qué controles pongo, ¿no? Ese es el camino y esa es la forma más fácil y vas a ver que al hacer eso, solito vas a empezar a tener, vas a empezar a identificar los controles que tienes que poner, ¿no? Y de repente te darás cuenta que, oye,
no eran más que son uno, dos o tres riesgos específicos y entonces los ataco con estos controles específicos. Entonces vas a hacer un trabajo perfectamente alineado al momento de la organización y perfectamente eficiente también. Muchas gracias por esa pregunta, muy interesante. Ana Alba, ¿cuáles son las funciones del Comité de Auditoría y Directorio sobre la unidad de auditoría interna, considerando que una empresa tiene constituido un comité de auditoría? Ya, genial. Bueno, si la empresa tiene un comité de auditoría, pues el comité de auditoría es el que va a evaluar, va a ser el usuario más importante para auditoría interna. En realidad, el usuario importante, uno de los más importantes es el directorio, ¿no? Pero el directorio va a tener un órgano que es el comité de auditoría, quien va a tener la comunicación directa y fluida con los auditores internos, ¿no? Y bueno, el comité de auditoría podría ser, si es que así se le delega en sus responsabilidades, quien apruebe la contratación de los auditores, ¿no? Quien establezca la remuneración de los auditores, ¿no? Quien apruebe el plan de auditoría presentado por los auditores, ¿no? Quien evalúe a los auditores, ¿no? Es muy importante el comité de auditoría, el directorio, ¿no? Y el comité de auditoría que podría formarse del directorio, ¿no? Bien, continuamos, doctor Francisco, no tenemos más preguntas. Genial, listo, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes en realidad. Continuamos. La serie de normas 22, ¿no? La 2200, que nos habla de planificación del trabajo, ¿no? Y que nos dice que los auditores internos deben elaborar y documentar un plan de trabajo, ¿no? Un plan para cada trabajo que incluya su alcance, objetivos, tiempo y asignación de recursos, ¿no? Estamos ahora en el momento, en las normas que nos hablan del proceso propiamente de realizar una auditoría, ¿no? Ya no estamos en las normas de gestión del área de auditoría. Dentro de las normas de gestión del área de auditoría hay una parte de planificación que es la relacionada al plan anual, ¿no? Al plan en el que decimos qué tareas vamos a hacer y para atender a nuestra misión de auditoría y con qué recursos contamos y cómo lo vamos a hacer. Ahora estamos en la ejecución de las tareas o de las revisiones que hemos puesto en nuestro plan de auditoría. Las aterrizamos al proceso propio de realizar cada una de estas auditorías. En ese proceso propio de realizar cada una de las auditorías hay una parte de planificación del trabajo que nos habla de esta norma, ¿no? Que los auditores internos deben elaborar y documentar un plan para cada trabajo, incluyendo alcance, objetivos, tiempo y asignación de recursos, ¿no? Este plan debe considerar las estrategias, sus objetivos y riesgos relevantes para el trabajo en sí, ¿no? Muy bien, ¿cómo documentamos esto? Pues con un memorándum de planificación que incluya los programas de trabajo para cada trabajo específico, ¿no? También teniendo dentro de nuestro manual de políticas y procedimientos, o dentro de nuestro juego de políticas y procedimientos y formatos específicos para realizar la planificación de cada trabajo, ¿no? Y aquí, de aquí en adelante, que vemos el proceso en sí, ya de realizar una auditoría en sí, nos va a ayudar mucho en la documentación del cumplimiento de estas normas, los formatos tipo listas de verificación o checklist, ¿no? De hecho, nos sirven en nuestro trabajo de auditor. En cada uno de los trabajos nos va a ir sirviendo para saber si estamos haciendo lo que debemos hacer, si estamos cumpliendo con las normas, ¿no? Por eso esos checklists y esos formatos y demás documentos que van a formar parte de este proceso son parte de la revisión continua, ¿no? O sea, son parte de la demostración de la conformidad con las normas, a la vez son parte de la revisión interna continua. Y aquí está, ¿no? Checklist de cumplimiento con los procedimientos y tareas,
¿no? Estos procedimientos y tareas pueden ser reuniones, análisis, entregables, qué sé yo, ¿no? Cumplimiento con los procedimientos y tareas, cumplimiento con las revisiones que deben haber, ¿no? Cumplimiento con los formatos que deben haber, ¿no? Estos checklists van a ser nuestros mejores aliados a lo largo del trabajo de auditoría, porque nos guían, ¿no? Por un lado, nos permite ir viendo si es que estamos haciendo o no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, ¿no? Y lo que deberíamos hacer está documentado en el programa de trabajo, ¿no? Muy bien, ¿no? Luego viene la norma 2201 que nos dice consideraciones sobre planificación, ¿no? Y bueno, nos da todas las consideraciones, nos dice, al planificar el trabajo, los auditores internos deben considerar las estrategias y objetivos de la actividad que está siendo revisada, ¿no? Y los medios con los cuales la actividad controla su desempeño, los riesgos significativos de los objetivos, recursos y operaciones de la actividad, ¿no? Y los medios con los cuales el impacto potencial del riesgo se mantiene a un nivel aceptable, ¿no? Es decir, los controles o la gestión del riesgo que se hace, ¿no? La adecuación y eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control de la actividad comparados con un enfoque o modelo relevante, ¿no? Y las oportunidades de introducir mejoras significativas en los procesos estos, ¿no? Es decir, los auditores deben considerar todo esto al realizar la planificación de su trabajo, es decir, todo esto es, en otras palabras, empaparse de lo que va a auditar, ¿no? Muy bien, y teniendo en consideración esto, los riesgos, ¿no? Y los procesos de gobierno y los controles, ¿no? Pues bien, ¿cómo documentábamos esto? En el propio memorándum de planificación, ¿no? Documentado, que los auditores han considerado los aspectos, ya, está un poco, una reacción un poco rara, pero es el memorándum de planificación, ¿no? En el cual se tenga la documentación, además, la documentación de sustento que soporte ese memorándum de planificación, ¿no? Y la documentación de soporte de ese memorándum de planificación que forma parte de los papeles de trabajo, ¿no? Con todos los aspectos que se han considerado, ¿no? Para empaparse del tema, como por ejemplo flujogramas, planes operativos, matrices de riesgos y controles, entre otros, ¿no? Las métricas que se utilizan, en fin, en el proceso, ¿no? Todo eso, todo lo que debemos haber analizado, tenemos que dejar evidencia en papeles de trabajo que soporten el memorándum de planificación, ¿no? Y también, esto es interesante, pruebas de recorrido de los controles, ¿no? Los llamados walkthrough. Cuando nos estamos empapando del proceso, sabemos a través de flujogramas, a través de descripción de procesos, cómo funciona el proceso. Luego se tienen matrices de riesgos y controles, donde se dice, estos son los riesgos que se han evidenciado y estos son los controles que mitigan los riesgos que se consideran relevantes, ¿no? Lo que debería hacer un auditor es realizar un recorrido o un walkthrough, decir, bueno, el proceso funciona así, pues voy a agarrar un documento, una transacción, algo, ¿no? Desde el inicio hasta el final, para corroborar que efectivamente ha pasado por todos los pasos del proceso y el proceso se realiza de esa forma, ¿no? Tanto para el proceso y en ese proceso de revisar el proceso, se va revisando que los controles se realizan efectivamente, ¿no? Que se hacen y se hacen como dice que deberían hacerse, ¿no? Una prueba de uno, no es una prueba de una muestra, esa es la diferencia entre una prueba, ¿no? En la que sacamos una muestra y probamos, y esto es simplemente con una prueba de uno, hacer un recorrido y verificar que efectivamente lo que nos dicen en los flujogramas, los manuales de procesos, las matrices de riesgos y controles, se hacen, ¿no? Eso es algo que debería hacer el auditor interno y debería de quedar documentado. Muy bien. La norma 2210, objetivos del trabajo, y la norma 2220, alcance del trabajo, ¿no? ¿Cómo las documentamos? Pues en el memorándum de planificación se debe incluir los objetivos, ¿no? Y los programas de trabajo de
de cada trabajo específico, ¿no? Y sus documentos de soporte, actas de reuniones, planes operativos, otros documentos que se hayan realizado a lo largo de la planificación para establecer específicamente el objetivo del trabajo, ¿no? De la misma forma, ¿no? El programa de trabajo nos dará evidencia de su alineación, de la alineación del alcance con los objetivos del trabajo, ¿no? La comunicación del trabajo y actas o memorándums de reuniones con la gerencia y o con los auditados. Y el resultado final, también el resultado final nos va a documentar que cada trabajo tiene un objetivo establecido, ¿no? El memorándum, los documentos que se revisaron para llegar al objetivo que está en el memorándum, ¿no? Las comunicaciones que han habido con las áreas, las áreas, ¿no? Con el auditado, ¿no? O otras áreas para establecer el objetivo del trabajo, ¿no? Ahí también, y el reporte de resultados que debe estar alineado a todo esto, ¿no? Yo, desde mi planificación, tengo un objetivo que debe ser el mismo objetivo con el que llego hasta el informe final, ¿no? Igual, el alcance también va a estar en el programa de trabajo, ¿no? En las comunicaciones de trabajo se especificará el alcance, se verá cuál es el alcance del trabajo, ¿no? Y en el reporte final se verá qué alcance tiene el trabajo que se realizó, del cual estamos presentando los resultados, ¿no? Ojo que podría darse el caso que a lo largo de la ejecución de la auditoría, el alcance por algunos temas que se identifiquen podría modificarse, ¿no? Incluso el objetivo podría modificarse en algo, ¿no? Pero es así como se demuestra el cumplimiento con estas normas. La norma 2230 nos dice asignación de recursos para el trabajo en específico, ¿no? Originalmente en las normas de gestión del área de auditoría vimos que se debería presupuestar las horas hombre de todos los trabajos que se van a hacer y qué capacidades se necesita para cada trabajo, ¿no? Esto ya es aterrizado a un trabajo específico, ¿no? Cuando tengo mi memorándum de planificación, mi programa de trabajo, bien, mi asignación para el trabajo específico, ¿no? ¿Cómo documento el cumplimiento con esta norma que nos dice que los auditores internos deben determinar los recursos adecuados y suficientes para lograr los objetivos del trabajo? Bien, en el memorándum de planificación, ¿no? O el programa de trabajo, en el que están las tareas y el personal ad hoc y suficiente para ejecutar estas tareas, ¿no? Muy bien. Aquí vienen otros documentos, otra forma de evidenciar el cumplimiento con esta norma. Reportes de horas hombres reales, ¿no? Y comparación con las horas hombre presupuestadas, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, los auditores externos, las firmas, en general, sí o sí lo hacen, muchas veces las áreas de auditoría interna descuidan hacer esto, pero esto es importantísimo, ¿no? Llevar un reporte de las horas hombre reales versus las horas hombre presupuestadas, ¿no? Porque eso nos va a dar una idea de si estamos asignando adecuadamente el personal en cuanto a cantidad y en cuanto a capacidades, ¿no? Y si nuestra planificación tiene que ajustarse, ¿no? Mediciones del progreso real del trabajo, ¿no? Calendarizado, y comparación con lo programado, ¿no? Este es otro tipo de mediciones que también nos sirven para ver si hemos asignado adecuadamente los recursos para el trabajo, ¿no? Y las encuestas finales o los auditados también nos dan luces respecto de esto desde la perspectiva de los auditados, ¿no? Luego viene el 2240, que nos habla del programa de trabajo, ¿no? Que nos dice que los auditores deben preparar y documentar su programa de trabajo. ¿Cómo evidenciamos esto? Fácil, con el programa de trabajo, ¿no? Es lógico. Muy bien. Pero no solamente con el programa de trabajo en sí, sino con el cumplimiento del programa de trabajo, ¿no? La ejecución, la supervisión y la aprobación, eso se ve en los papeles de trabajo, ¿no? Que debe estar documentado física o electrónicamente en los papeles de trabajo, o en una combinación de ambos, ¿no?
Y también a través de los famosos formatos de cumplimiento y o los checklists, ¿no? Que nos ayudan muchas veces evidenciando qué cosa se hizo, si se cumplió con los pasos de nuestra metodología de trabajo de auditoría interna y de las normas de auditoría interna, ¿no? Quién hizo qué, cuándo, quién lo revisó, ¿no? Y eso referenciado a los papeles de trabajo o al programa de trabajo. Esto ya depende de cómo se haya organizado la información. Hay los programas de trabajo electrónicos, pues son a la vez programa de trabajo y repositorios de papeles de trabajo, ¿no? Pues ya ahí depende de cómo lo maneje cada área de auditoría, si cuenta con recursos electrónicos o cómo se quiera organizar. Pero de que tiene que haber un programa de trabajo y de que tiene que haber papeles de trabajo que evidencien el cumplimiento con el programa de trabajo, eso es sí o sí, ¿no? Y que puedan haber checklists de cumplimiento, pues es una gran ayuda para demostrar el cumplimiento con las normas, ¿no? De auditoría interna. Muy bien. Desempeño del trabajo. Los auditores internos deben identificar, analizar, evaluar y documentar suficiente información de manera tal que les permita cumplir con los objetivos del trabajo. Muy bien. ¿Cómo evidenciamos esto? Pues con los papeles de trabajo de todo tipo, ¿no? Describiendo las acciones, los análisis y las evaluaciones realizadas, así como la lógica que respalda las conclusiones, opiniones y consejos, ¿no? Nuestros papeles de trabajo, recordemos, tienen que ser sólidos, ¿no? La revisión de los papeles de trabajo y su evidencia, es decir, la evidencia de la revisión de los papeles de trabajo, que puede incluir un checklist que requiere evidenciar la validación por parte de los distintos niveles de supervisión, ¿no? Y también encuestas posteriores desde la perspectiva del directorio y de la alta dirección, ¿no? Con estos elementos podemos evidenciar el desempeño del trabajo, el cumplimiento con esta norma de desempeño del trabajo, ¿no? Muy bien, la norma 2310 nos habla de identificación de la información. Recordemos que nos decía que los auditores internos deben identificar información suficiente, fiable, relevante y útil, de manera tal que les permita alcanzar los objetivos del trabajo. ¿Cómo cumplimos con esta norma? Pues con el cumplimiento del programa de trabajo, ¿no? Que esté documentado física o electrónicamente en los papeles de trabajo, ¿no? Lo que ya vimos, ¿no? La revisión del cumplimiento del programa a través de formatos de cumplimiento o checklists, ¿no? En los que se incluyen las firmas, fechas y referencias a programas de trabajo. Análisis y evaluación de la información, ¿no? Dice que los auditores internos deben basar sus conclusiones y los resultados del trabajo en análisis y evaluaciones adecuadas. Muy bien, ¿cómo evidenciamos esto? Nuevamente, en esta parte es con los papeles de trabajo, ¿no? Los cuales evidencian los análisis, los resultados y conclusiones para permitir a la persona que los lee comprender la fundamentación de las conclusiones, ¿no? Nuevamente, nuestros papeles de trabajo es evidencia, ¿no? Del trabajo realizado y deben ser sólidos, ¿no? Muy bien, estos papeles incluyen muestras, detalle de las muestras, poblaciones, métodos de muestreo, formas de revisión, ¿no? Tipos de revisión, ¿no? También se demuestra cumplimiento con esta norma con la revisión de cumplimiento del programa de trabajo a través de formatos de cumplimiento o checklist, ¿no? Y cumplimiento con las normas, ¿no? De cada paso, en este caso el paso de análisis y evaluación. Muy bien, la norma 2330 que nos dice documentación de la información, esta norma es muy interesante, ¿ah? Porque nos dice que los auditores internos deben documentar información suficiente, fiable, relevante y útil que les permita respaldar los resultados del trabajo y las conclusiones. O sea, lo que venimos diciendo, papeles de trabajo sólidos, ¿no? Muy bien, pues la evidencia es eso, los papeles de trabajo en sí. ¿Por qué? Porque los papeles de trabajo organizan la información, ¿no? Y la evidencia, permitiendo repetir el proceso y respaldar las conclusiones y resultados, ¿no? Estos papeles de trabajo se organizan siguiendo la estructura
Por lo general, y es lógico que sea así, que los papeles de trabajo se organizan de acuerdo a la estructura del programa de trabajo, ¿no? Y se van referenciando a él. O si es en un sistema, pues se va haciendo doble clic, de repente, ¿cómo está organizado? ¿No? Se hace doble clic en ese paso del programa de trabajo y se llega a los distintos documentos, ¿no? O sea, debe haber programa de trabajo y papeles de trabajo que soportan su cumplimiento, ¿no? El cumplimiento del programa de trabajo, ¿no? Documentado física y electrónicamente, ¿no? Y con la evidencia de la información identificada y obtenida para realizar los procedimientos de auditoría. Muy bien. Supervisión del trabajo. Si se dan cuenta, estas normas han disgregado el proceso de hacer una auditoría en distintos pasitos bien específicos, ¿no? Y que en esta parte todo se sustenta con los papeles de trabajo y ahora vamos a ver con la supervisión del trabajo, que también lo vemos a través de los papeles de trabajo, ¿no? Evidencia física de la revisión, ¿no? De la supervisión, también podemos contar con checklist, ¿no? Pues es eso, la supervisión del trabajo se sustenta, no se demuestra conformidad con esta norma de supervisión del trabajo, con la revisión del cumplimiento del programa a través de los formatos de cumplimiento checklist, ¿no? Y con los papeles de trabajo en sí, ¿no? Con evidencia de la supervisión y la revisión, que puede ser físico o electrónico, ¿no? Muy bien. Ahora, pasamos a la siguiente tarea interesante de todo este ciclo en sí de la ejecución de un trabajo de auditoría, ¿no? Que es la de comunicación de resultados. Y aquí tenemos estas normas, ¿no? Estas normas, la norma 2400, que nos dice comunicación de resultados, que lo que nos dice es que los auditores internos deben comunicar los resultados de los trabajos. La norma 2410, que nos da los criterios para la comunicación, que nos dice que las comunicaciones deben incluir los objetivos, alcance y resultados del trabajo, ¿no? Y la norma 2420, las he querido agrupar en este grupo, agruparlas a estas tres, ¿no? La norma 2420 es la que nos dice que las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas, ¿no? Recuerdan lo que vimos en la sesión de ayer, cómo lograr tener comunicación de resultados que cumplan con estos criterios, ¿no? Pues bien, estas tres normas, ¿cómo demostramos la conformidad con ellas? Pues si es que tenemos políticas y procedimientos, ¿no? Para la comunicación de información y procedimientos para realizar a lo largo del proceso de auditoría interna, ¿no? Procedimientos específicos para diseñar y establecer la información requerida y los formatos de los informes de auditoría interna, ¿no? ¿Recuerdan lo que vimos ayer de cómo estructurar, cómo pensar y diseñar nuestros informes de auditoría? Bueno, pues eso, si tenemos eso, pues tenemos que aterrizarlo en un procedimiento, ¿no? Y cumplir luego con este procedimiento, ¿no? Los formatos específicos para la comunicación pueden ser fichas, documentos preliminares, informes, presentaciones, ¿no? La comunicación de información a lo largo del proceso de auditoría. O sea, evidenciamos el cumplimiento con estas normas con la comunicación de información a lo largo del proceso de auditoría, ¿no? Con los informes finales de resultados, ¿no? Y también se puede apoyar el cumplimiento de estas normas relacionadas con esto, con la utilización de checklists de cumplimientos, ¿no? Con las comunicaciones a lo largo del proceso de auditoría. Muy bien, la norma 2421 nos habla acerca de errores y omisiones, y lo que básicamente nos dice es que, bueno, si una comunicación final tiene un error u omisión significativo, luego el director de auditoría interna tiene que hacer llegar la comunicación corregida a todos a quienes originalmente se les hizo llegar la comunicación que tenía errores, ¿no? U omisiones. Es muy fácil, ¿no? Demostramos la conformidad con esta norma? Pues con evidencia de la comunicación posterior a todos quienes recibieron la comunicación errada, ¿no?
Muy bien. Luego vienen las normas 2430 y la 2431 relacionadas la 2430 relacionada con el uso de la frase realizado de conformidad con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, ¿no? Se relaciona mucho con la norma que vimos que hace parte de las normas 13, las normas del programa de aseguramiento y mejora de la calidad, ¿no? Básicamente usamos esta frase si es que tenemos un programa de aseguramiento y mejora en vigor y los informes dicen que efectivamente se cumple en su gran mayoría se cumple de manera general con las normas, ¿no? Luego viene la norma 2431 que nos dice declaración de incumplimiento de las normas. Cuando hay un incumplimiento con el código de ética o las normas, ¿no?, que puedan afectar un trabajo específico, la comunicación de resultados de ese trabajo debe exponer, nos dice, los principios o reglas que no se logró cumplir, las razones del incumplimiento y el impacto del incumplimiento, ¿no? ¿Cómo evidenciamos esto? Pues con la comunicación en sí en el informe final, ¿no? El informe final, si es que ha habido algún tema, algún incumplimiento al código de ética o a las normas, ¿no?, que lógicamente estará evidenciado en los papeles de trabajo, en los papeles de trabajo específicos del tema específico, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es, cuando hay un incumplimiento, quedará documentado en los papeles de trabajo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Cuando llegue el momento de hacer la comunicación de resultados, ¿no?, si es que se ha dado ese incumplimiento al código de ética o las normas, tiene que reflejarse en el informe final. Eso es lo que trataba de comunicarles, de transmitirles, ¿no? Muy bien. Luego viene la norma 2440 que nos dice difusión de resultados. El director ejecutivo de auditoría interna debe difundir los resultados a las partes apropiadas. Bien, recordemos que esta norma, de repente, por su traducción, no se entiende muy bien el énfasis de la norma, pero lo que dice, o sea, el énfasis de la norma es que es el director ejecutivo de auditoría interna quien difunde los resultados, ¿no? Y para poder difundirlos tiene que haber revisado lo que está difundiendo, ¿no? Entonces, de cara a eso, ¿cómo demostramos la conformidad con esta norma? Pues los papeles de trabajo, formatos de verificación, checklist, que permitan verificar la aprobación de la comunicación por parte del DEA, ¿no?, del director de auditoría, ¿no?, director ejecutivo de auditoría. Es decir, tiene que haber evidencia de que el informe final que se está comunicando ha sido revisado, ¿no?, y ha sido aprobado, es importantísimo, aprobado, porque recuerden que es el director ejecutivo de auditoría interna, o el auditor interno, o el gerente de auditoría interna, ¿no?, la cabeza de auditoría interna, en quien reside la responsabilidad de la comunicación de resultados, ¿no?, y del área de auditoría interna en general. Por eso es importante que haya documentación de que ha revisado y aprobado el informe final, ¿no? Bien, en esto también nos podemos apoyar con checklists, ¿no? Nuestros famosos checklists, que son muy, muy útiles, ¿no? Pero ojo, estos checklists son muy, muy útiles, pero no deberíamos llenarnos de checklists que nos vuelvan el trabajo engorroso y súper burocrático, por decirlo de alguna forma. Deben ser herramientas que nos permitan, que nos ayuden en el desempeño de nuestro trabajo como auditores y no que nos lo entorpezcan, ¿sí? Para eso, pues, entra ya la experiencia y la habilidad del auditor interno en saber cómo implementarlo, ¿no? Muy bien, luego tenemos la norma 2450 que nos habla de las opiniones globales y me gustaría que la leamos para recordar bien de qué trata.
Bueno, dice, cuando se emite una opinión global, debe considerarse las estrategias, objetivos y riesgos de la organización y las expectativas de la alta dirección, el consejo y otras partes interesadas, ¿no? Debe ser soportada por información suficiente, fiable, relevante y útil. Bueno, recordemos, las opiniones globales son estas opiniones emitidas por auditoría interna, pero que no son resultado de un trabajo específico, sino que son es una opinión global que es como que la suma de distintas conclusiones de distintos trabajos en un tiempo específico, ¿no? Por decir, una conclusión global respecto del control interno y la gestión de riesgos en el año 2018, ¿no? Entonces, a partir de las conclusiones de los trabajos específicos que se hicieron en el 2018, se hará esta opinión global. Muy bien, ¿cómo demostramos el cumplimiento con esta norma? Con la opinión en sí, ¿no? Nos dice las guías del Instituto de Auditores Internos, pero básicamente con las conclusiones finales de los trabajos específicos sobre los que se basa la opinión global. Es decir, se demuestra con la opinión global en sí y el soporte de las conclusiones de los distintos trabajos con los cuales se soporta esta opinión global, ¿no? Muy bien. Luego llegamos a la norma 2500, que es la norma de seguimiento del progreso, ¿no? Que nos dice que el director ejecutivo de auditoría debe establecer y mantener un sistema para vigilar la disposición de los resultados comunicados a la dirección. Es decir, esta norma nos dice que los auditores internos, en la función de auditoría interna, tiene que hacer seguimiento a las recomendaciones, ¿no? Seguimiento a las recomendaciones y planes de acción, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, veámoslo aquí. Tiene que haber políticas y procedimientos específicos, ¿no? Que hablen del seguimiento del progreso y de cómo hacerlo, ¿no? En el plan de trabajo de auditoría interna debería incluir actividades específicas de seguimiento del progreso, ¿no? Porque deben ser actividades que se van a realizar a lo largo del año y que van a incluir tiempo y recursos. Por eso tiene que estar planificado y tiene que estar ahí especificado. En los papeles de trabajo del seguimiento en sí que se hace, ¿no? Matrices de seguimiento, qué sé yo, ¿no? Lo más usual son las matrices de seguimiento, ¿no? Y los informes al directorio sobre los resultados del seguimiento del progreso, ¿no? Así se evidencia esta norma 2500. Y finalmente llegamos a la norma 2600, que nos habla de la comunicación de la aceptación de los riesgos, ¿no? Leámosla para que lo recuerden. Yo les digo, es la norma que nos dice que cuando un auditor interno identifica un tema relevante y la dirección o la gerencia no dispone que se haga algo para subsanar ese tema, ¿no? Si se da esa situación, pues es que la gerencia general o el directorio están asumiendo ese riesgo y están diciendo, bueno, ese riesgo está, pero no vamos a hacer nada por él, ¿no? Vamos a vivir con ese riesgo, vamos a corrernos ese riesgo. Básicamente eso es lo que nos dice. En esas situaciones, el director de auditoría interna tiene que comunicar al directorio que ese riesgo sigue vigente, no se ha hecho nada por ese riesgo y que es la alta dirección, es la gerencia y en último caso el directorio quien asume responsabilidad por ello. Entonces, ¿cómo evidenciamos el cumplimiento con esta norma? Pues con actas de reuniones y aceptación de riesgo por parte de la dirección o la gerencia, ¿no? Y las comunicaciones al directorio, faltó ahí, comunicaciones al directorio que deben quedar en actas del directorio o del comité de auditoría, de la comunicación de la aceptación de estos riesgos que quedan descubiertos, ¿no? Recordemos que esto es importante porque muchas veces los auditores internos, bueno, los auditores tienen que tener criterio y ver qué cosa es un tema realmente relevante para la organización desde su perspectiva y desde su conocimiento profesional, ¿no? Entonces, si hay situaciones que los auditores identifican, ¿no? y recomiendan subsanar y no se hace nada por parte de la gestión de la organización, por parte de la dirección, la gerencia general,
el auditor interno tiene que dejar constancia de que el auditor ha identificado esto y la organización no hace nada por ello, entonces está asumiendo el riesgo. Y es importante que quede documentado porque más adelante, si es que ese riesgo se materializa, nadie va a poder voltear y decirle al auditor, oye, no me lo dijiste, oye, no me mostraste esa situación, oye, auditor, y tú no nos estás agregando ningún valor. Pues el auditor interno agarrará el informe, el acta de reunión, el acta de directorio en el cual dice, yo lo comuniqué y no se hizo nada, ¿no? Muy bien, eso es muy importante para nosotros como auditores internos. Y pues llegamos al final de nuestra sesión del día de hoy, no de nuestra sesión, sino de los temas a tratar en esta sesión. Hemos visto por cada una de las normas cómo demostrar la conformidad de cara a poder salir aprobados. En realidad no es de cara a poder salir aprobados en el programa de aseguramiento y mejora de la calidad, sino es de cara a poder tener la seguridad de que estamos cumpliendo con las normas y por lo tanto que estamos realizando un trabajo con estándares mundiales, ¿no? De calidad y que estamos haciendo un trabajo que empuja el barco de auditoría interna hacia ser los asesores de confianza de la alta dirección, ¿no? En los temas de gestión de riesgos, ¿no? Y de ayudarlos a lograr sus objetivos estratégicos. Porque recordemos que esa es la misión de la auditoría interna. Ahora, entonces, si cumplimos con las normas y con el código de ética, pues lo vamos a lograr, vamos a estar encaminados. Y en línea con eso ya vimos qué debemos hacer para tener conformidad con cada una de estas normas y por lo tanto cumplir con ellas, ¿no? Muy bien, ahora me gustaría saber si tienen alguna consulta, alguna observación, si no, pues entendería que todo está bastante claro, ¿no? Estoy a su disposición para las preguntas que tengan. Bien, doctor, muchas gracias, doctor Francisco, por su exposición. Tenemos la pregunta de Wilson Orozco. ¿El memorándum de planificación se debe realizar año a año? El memorándum de planificación, como lo hemos, ¿no? como lo hemos descrito acá, es un documento que se hace para cada trabajo de auditoría. Bien, no nos confundamos, tenemos un plan de auditoría que es por lo general anual, ¿no? Un plan de auditoría anual en el que yo detallo qué auditorías voy a hacer durante el año, ¿no? Para ello, pues haré todo un análisis de objetivos de la organización, los riesgos, el contexto y todo esto. Pero tengo este programa anual, el plan de auditoría anual que me dice todas las auditorías que yo voy a hacer. Y después está el programa de trabajo de cada una de estas auditorías. Es decir, si yo digo, voy a hacer la auditoría del área de adquisiciones, ¿no? o la auditoría del proceso de adquisiciones, como parte de mi plan, llegará el momento en que voy a hacer esa auditoría de adquisiciones y como parte de la revisión del trabajo puntual de adquisiciones, tengo que tener un programa de trabajo, porque el programa de trabajo es la especificación de cada una de las revisiones o tareas que voy a hacer para atender a los objetivos del trabajo, ¿no? Ese es el programa de trabajo. Y sí, debe ser hecho para cada trabajo, cada vez que se hace, ¿no? Tal vez tu pregunta va por, bueno, si yo hice adquisiciones este año y luego el próximo año hago un copy-paste, pues no. No, porque es otro año, las cosas pueden haber y deberían haber cambiado, y si el año pasado pues tuviste un resultado, seguramente ahora podrás tener nuevas luces respecto de otros aspectos, otros riesgos, otras cosas que no viste, otras cosas que podrían revisarse, ¿no? Hacer un copy-paste de un programa de trabajo de un año a otro es algo inaceptable para un auditor interno, que cumple con los estándares internacionales, ¿no? Porque tienes que hacer tu trabajo enfocado a los riesgos del proceso, del tema que estés viendo
en este momento, ¿no? Ana pregunta, doctor, si ya el comité de auditoría, Sí. todo lo referente de la unidad de auditoría interna, desde aprobar informes, manuales y normativas, planes, ¿es necesario que todas las actas que emita el comité de auditoría lo eleve a directorio para su conocimiento? Bueno, eso de... No, en realidad, no necesariamente, ¿no? Pero hay que tener mucho criterio para ver qué temas relevantes deben ser comunicados a la totalidad del directorio, ¿no? Pero no necesariamente todo, ¿no? Bien, si tuvieran más preguntas, por favor, este es el momento para que puedan realizarlo, para ya culminar esta sesión. Así es. Doctor Francisco, no tenemos más preguntas. Agradecerle una vez más por esta brillante exposición. Vamos a culminar, doctor Francisco, con sus palabras finales y sus últimas recomendaciones. Ya, genial. La próxima semana tenemos la última sesión, que es la sesión integradora. Bueno, le he querido llamar así integradora. En realidad, la sesión integradora lo que hace es nos motiva a que todos participemos en ver los conceptos que hemos visto, ¿no? Entonces, en los primeros días de la semana, yo voy a pasar el material con preguntas, de repente algún caso, de repente algún tema que nos motive a cada uno de ustedes a responder estas preguntas, a responder estos temas de todo lo que hemos visto a lo largo de este curso, ¿no? Y bueno, en la sesión vamos a dar las respuestas y vamos a ver si respondimos adecuadamente, si tenemos todos los conceptos del todo claros o si no, ¿no? Yo creo que va a ser una sesión bien interesante en la que vamos a lograr consolidar e integrar todos los conceptos que hemos visto a lo largo de estas 6 sesiones, ¿no? Entonces yo los espero la próxima semana y los invito a que tomen participación activa con el material que se les va a enviar y pues que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Un abrazo. Muy buenas noches. Buenas noches, Edu. Muy buenas noches, doctor Francisco. Agradecer también a todos que están en plataforma. Muchas gracias por su participación. Nos estaremos encontrando la próxima semana en la última sesión.